Capítulo 5. Aceptación. Decir que manejó las noticias con brusquedad era quedarse corto. Ash lo manejó con gravedad. Le llevó casi 30 minutos regresar a su habitación y, una vez allí, cayó en un estado de depresión durante algunas horas. ¿Cómo le pudo pasar esto? Peor aún, el terapeuta de Ash exigió que la seguridad pusiera una restricción temporal a los permisos de visita de Misty durante una semana. Aparentemente, nadie pensó que Ash estaba listo para la noticia. Quizás no lo era, pero quería saberlo. No importaba lo horrible que fuera, la verdad no era eso lo que le había dicho a Misty. Sin embargo, ninguna parte de Ash estaba preparada para eso. 10 años. Toda su vida, cada viaje, cada amigo, todo. Fue todo un sueño. Exhaló y se dio la vuelta, tirando de su rígida sábana de hospital. ¿Cómo diablos le pasó esto a él? ¿No podrían haber hecho algo para despertarlo antes? Vagamente, recordó el incidente cuando Pikachu lo electrocutó. Acababa de tomar la bicicleta de Misty y tenía prisa por llegar al centro Pokémon más cercano y lejos de los gorriones enojados. Ese fue el comienzo de su viaje. Su primer día de salida. Ash estuvo en coma desde su 10º cumpleaños. Se giró sobre su espalda y miró fijamente el techo oscuro. Ash no podía creerlo. Su puerta estaba entreabierta, para que la luz del pasillo no perturbara su sueño. Los hospitales nunca cerraron, ni siquiera a medianoche. Aparentemente lo hizo. Al parecer estuvo cerrado durante 10 años. Brock, Mai, Max, Dawn, Silan, Iris, Clemont, Bonnie y Serena, el equipo Rocket, todos los demás, no podrían ser todos producto de su imaginación, ¿verdad? ¿Cómo describiría a alguien eso? ¿Cómo podría inventar todas esas cosas? Claro, supuso que debería haber notado que viajó 6 leguas a la edad de 10 años, pero el tiempo nunca pareció ser un problema en su mundo. No importó. Tal vez esa debería haber sido su primera pista, pero cuando en realidad nunca existió, ¿cómo se suponía que iba a saber la diferencia? Que le dijeran la verdad sobre su situación no ayudó en nada a resolver su problema. Ahora, solo tenía más preguntas, pero esta vez, eran, oh miau. Se acurrucó en su cama, mirando hacia la rendija de la ventana. ¿Cuánto de su vida fue real? Nada de eso, dijo el terapeuta cuando lo llevaron de regreso al hospital después de la confesión de Misty. Nada de eso. Nada de lo que pasó después de ese incidente que Misty le describió fue real. Por extraño que parezca, eso no me pareció bien. Nada de esto parecía correcto. Para empeorar las cosas, Misty fue escoltada fuera del hospital por amenazar al terapeuta. ¿Qué pasó? No tenía idea. Pero esto resultó en la suspensión de sus visitas. Le dolía el estómago. Ese mismo día, no quería nada más que quedarse solo, ver a Misty tal como era o no verla en absoluto, pero ahora, simplemente la habría aceptado tal como es. La idea de que no le permitirían regresar durante una semana entera lo aterrorizaba. ¿Qué pasaría si ella no volviera en absoluto? Técnicamente, ella realmente no lo conocía. No precisamente. Ya no tenía motivos para ayudarlo, especialmente ahora que sabía la verdad. El corazón de Ash dolió ante la idea. Para colmo, tampoco pudieron localizar a su madre. ¿Y Pikachu? Dios sabía dónde estaba el Pokémon ratón, o si siquiera recordaría a Ash como algo más que el mal entrenador que era cuando comenzó su viaje. Le dolía imaginar que él y Pikachu nunca se unieron realmente, que todo era, solo, nada. Las fosas nasales de Ash se dilataron y se acurrucó la almohada sobre su cabeza. Escuchando más allá de su habitación, podía oír a las enfermeras del turno de noche cotilleando entre ellas y el sonido distante de un televisor. Juró que si no se hubiera caído antes y posiblemente se hubiera dañado el coxis y la cadera por su aterrizaje empobrecido, habría salido tambaleándose de su habitación y exigido ver las noticias, o en realidad, cualquier cosa que verificara que Misty no estaba mintiéndole. O las enfermeras. O los médicos. O el terapeuta, que llevaba 10 años sin dormir. Ahora que el miedo estaba fuera de la bolsa, el terapeuta respondió por ella, pero luego rápidamente trató de justificar no decirle a Ash porque no era lo mejor para Ash. No, pensó, no era lo mejor para ellos. No querían tratar con él. No sin su madre. Pensaron que se rompería. Ash hizo una leve mueca. Podría hacerlo, pero no podía mentir. Nunca antes se había sentido así. El repentino subidón de cabeza, la adrenalina, la ira temblorosa y la depresión que simplemente no existían en su mundo de sueños. Ni siquiera cuando perdió una batalla en su propia mente se había sentido así. Él gimió lastimosamente. Hombre, estuvo encerrado en su propia mente durante 10 años y aún así nunca se convirtió en campeón.
¿Qué clase de golpe bajo fue ese para su autoestima? Se pellizcó el puente de la nariz y exhaló. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Reanudar? ¿Cómo podría alguien esperar que reiniciara? Ya había obtenido mucho, pero nada en absoluto. ¿A dónde se suponía que debía ir desde aquí? Se tocó la cabeza con el antebrazo e inhaló profundamente, aspirando el limpio aroma del hospital. La oscuridad envolvió sus ojos, provocándolo. En las sombras proyectadas por la luna en el techo, podía ver las formas de todo lo que quedaba atrás. Sus amigos, su familia, su vida. Las lágrimas se acumularon en las comisuras de sus ojos y sollozó, sabiendo lo patético que debía haber parecido. Se quedó dormido con estos pensamientos en la cabeza. Caer más y más rápido en una depresión. Ash se retiró de este mundo nuevo y más oscuro. No quería ser parte de esto. No así, no si eso significaba que todo lo que sabía simplemente había desaparecido. Xox. A la tercera mañana de su suspensión, Misty estaba cansada de esperar una llamada del hospital. Golpeó con sus dedos cuidadosamente cuidados la muñeca del brazo opuesto. Antes, casi había perdido la paciencia con el terapeuta de Ash y con toda esta situación. ¿Cómo se atreve a acusar a Misty de crear un obstáculo para Ash? Ya estaba en uno. ¿Cómo se suponía que iba a mejorar si no sabía de qué se estaba recuperando? Simplemente diciéndole tú puedes hacerlo. Una y otra vez no iba a aumentar la motivación, y se veía tan triste. Cualquier buen terapeuta debería haber visto la tristeza en los ojos de Ash, por lo que Misty no se arrepintió de su decisión de decírselo. Claro, Ash lo estaba manejando mal en este momento, pero mejoraría. Bien. Solo necesitaba tiempo. Tomando el sol detrás de las cortinas, ella argumentó que le había contado a Ash la verdad sobre su accidente por su bien. ¿O era para apaciguar su propia culpa cada vez que él la miraba? Claro, no era la mejor situación, pero era todo lo que tenía. La verdad, por muy mala que sea, ¿no fue eso lo que dijo? Sentándose, el edredón cayó hasta su cintura y se pellizcó el puente de la nariz con un suspiro audible que escapó de sus labios. El terapeuta le dijo que se fuera a casa después de su pelea, ya que se sabía la verdad, el hospital ya no la necesitaba cerca. Ash tendría el control total de su tratamiento y manejo. Sin embargo, cuando el terapeuta comenzó a hacer algunas acusaciones, necesitó cada hueso de su cuerpo para disuadirle de golpear al hombre. Tuvo suerte de salirse con la suya con solo una reprimenda, porque si seguridad no la hubiera echado, probablemente habría. Ella exhaló, tocando el edredón azul y blanco extendido sobre sus piernas. Probablemente habría perdido los estribos. Es tan fácil aceptar el desafío que a veces olvidaba su lugar. A veces se excedía un poco. Pero ¿cómo se atreve ese psiquiatra a insinuar que ella, Misty Waterflower, estaba detrás de los bienes de Ash? Ni siquiera era dueño de nada. Gimiendo, se frotó las sienes. No había dormido nada desde la confesión de hacía 3 días. Además de que ya le dolía la cabeza por la falta de sueño, se le estaba formando una migraña por la ingesta improvisada de alcohol de la noche anterior. Posiblemente no fue su mejor curso de acción, pero todo lo que pudo ver después de salir del hospital fueron sus ojos marrones, empapados de lágrimas, mirándola. A ella le importaba demasiado, esa era la maldición de Misty. No podía ser la perra que intentaba presentarse. No, ella siempre tendría esa pequeña conciencia gritándole. Miau, casi le arranca el corazón la forma en que él la miraba. Y ella fue la razón por la que sucedió. ¿Cómo se suponía que iba a saber que él reaccionaría tan horriblemente ante la noticia? Parecía perfectamente bien, simplemente trabajando día a día para mejorar. Ahora sabía por qué tenía que mejorar, eso ya era algo, ¿verdad? Misty se arrojó de espaldas sobre la cama. Necesitaba volver a casa y, aún así, no podía salir de la habitación del hotel hasta la estación de tren de Viridian City para el viaje de 3 horas hasta Cerulean City. Antes se sentía responsable de él, ya que nadie más había regresado a reclamarlo. Ahora se sentía culpable. Esta era exactamente la razón por la que ella no quería ser ella quien le contara su situación. Esa mirada. Oh hombre, ella supo que había cometido un error al contárselo en el momento en que sucedió. Esos ojos color chocolate le rogaban una respuesta diferente justo antes de que explotara. Ella lo sabía. Gimiendo, se dio la vuelta, envolviendo las mantas alrededor de su cuerpo, estropeándolas aún más. Su teléfono estaba en algún lugar del suelo, lo había arrojado con frustración después de las terribles experiencias de la noche anterior, dando palmaditas momentáneamente, el objeto rectangular negro había caído debajo de la mesa de noche. Lo recogió, se echó el pelo hacia atrás y luego dio unos golpecitos en la pantalla para darle vida.
Con solo el 10% de batería, se inclinó para enchufar el teléfono con expresión irritada. La noche anterior, como no podía salir de la maldita ciudad, había pasado un rato jugando a detective. Principalmente tratando de encontrar a Delia Ketchum. Dado que Misty efectivamente había logrado arruinar la recuperación, el estado mental y toda esperanza de realidad de Ash, pensó que al menos podía hacer esto. Su última dirección registrada era Route 467, Payetown. Su último número de teléfono disponible era el que Misty había enumerado, pero después de ese, nada. Misty incluso pensó en llamar a la policía para presentar un reporte de persona desaparecida, pero ¿cómo explicaría eso? Hola, estoy buscando a la madre de este adulto, que puede que esté viva o no, pero ya sabes, simplemente desconectó a su hijo y se fue de la ciudad. Los policías se reirían de ella. Simplemente no presentarse al hospital no era motivo suficiente para presentar un caso, y Misty no tenía el dinero para contratar a un detective privado. Es muy posible que Delia no quisiera que la encontraran. Misty no podía imaginar por qué, así que pensó que la noticia no debía haber llegado a la mujer. Donde quiera que estuviera, no debía saber que Ash se había despertado. Esa fue la única manera en que Misty justificó la ausencia de la mujer mayor. Misty hojeó rápidamente sus mensajes y correos electrónicos mientras se mordía las uñas con ansiedad. Anillos negros oscuros colgaban bajo sus ojos, y llevaba la misma camiseta azul de hace 2 semanas, y necesitaba urgentemente una mejora de vestuario, pero su mente estaba en otra parte. La liga le envió algunos correos electrónicos sobre su pausa temporal del gimnasio, en su mayoría preguntándole cuándo regresaría y si estaría disponible para juzgar un concurso que se llevaría a cabo en Pewter City. Ella puso los ojos en blanco, no, estaba de vacaciones, maldita sea. Sus hermanas estaban perfectamente bien en el gimnasio. Daisy le envió un mensaje una vez, entonces, la bella durmiente se despertó alguna vez. Misty puso los ojos en blanco ante el uso excesivo de la palabra me gusta por parte de su hermana incluso en mensajes de texto. No se molestó en responder, volvió a hacer clic en su búsqueda en internet y, con la mente despejada, escribió el nombre de Delia en el motor de búsqueda y presionó Enter. Lo mismo que anoche, aparte de algunos artículos del accidente inicial de Ash, algunas historias cortas y entrevistas de hace 3 años. En su mayor parte desapareció de la faz de la Tierra. Lo cual no podría ser posible. Ella estaba por aquí en alguna parte, estaba en el hospital en el 20º cumpleaños de Ash para que le terminaran el soporte vital, así que a menos que ella se escapara Oh no. Las alarmas sonaron en la cabeza de Misty y se adelantó una vez más y volvió a escribir la entrada. Delia Ketchum, obituario. Solo que, antes de que la pantalla terminara de cargarse, el hospital la llamó. Un poco confundida y distraída, deslizó el dedo para contestar y presionó el teléfono contra su oreja. Hola. Misty repitió, a lo que una enfermera respondió en voz baja. Su mirada cayó al suelo mientras escuchaba y luego, después de inhalar rápidamente, se lamió los labios. Estaré ahí. Murmuró Misty, terminando la llamada y quitándose las mantas del cuerpo mientras saltaba de la cama. Xox. Ash solo dormía y no comía. No hablaba, no podía pensar. No respondió a las visitas de enfermeras ni de médicos, y no participó en ninguna de las 2 formas de terapia. No, se había derrumbado, hecho un ovillo en su cama. Fue en el tercer día de su depresión que las enfermeras le volvieron a conectar un goteo intravenoso y sedantes. Los médicos habían decidido que no era mentalmente capaz de superar semejante confusión, como tantos pacientes en coma, por lo que intentaban evitar que su cuerpo se apagara sin ganas de vivir. Ash estaba de acuerdo con eso, ¿para qué vivir? Obviamente nada que pudiera recordar. Nada tenía sentido en este mundo y, muy posiblemente, no creía que fuera el mundo real. No, estaba enfermo y dormía en algún lugar de Kalos. Eso debe haber sido. Ese era su plan, volver a donde estaba. Dejar este mundo falso. Al menos, ese era el diseño, hasta que el destello de ira pura en forma de cabello rojo lo sacó, literalmente, de su depresión. ¿Qué demonios estás haciendo? Gritó, su voz resonó por los pasillos. Ash la miró con los ojos muy abiertos mientras ella envolvía sus dedos alrededor del cuello de su bata de hospital y lo sentaba donde sus ardientes ojos verdes perforaban sus cráneos. Espantoso. Más de lo que jamás podría recordar. ¿Cómo llegaste aquí? Ash chilló al no haberla visto entrar, claro, no había visto a nadie, en realidad no. Una mirada a la puerta respondió a su pregunta. Esa misma vieja enfermera de cara feliz del primer día le sonrió débilmente. Dijiste que podías manejarlo. Ella gritó y luego lo dejó caer.
Se inclinó hacia adelante, sintiendo que la vía intravenosa en su brazo tiraba incómodamente. La verdad apesta, entonces tu solución es simplemente morir. Ella caminaba enojada por la habitación a su alrededor, usando las mismas botas que el primer día, recreando los mismos golpecitos que atormentaban sus primeros momentos de conciencia. Comenzó Ash, pero no estaba del todo seguro de qué decir. ¿Sabes lo que sucede cuando mueres? No vuelves a despertar. No puedes visitar una tierra de ensueño llena de maravillosas aventuras. Mueres. Murmuró peligrosamente cerca de su rostro. Su rabia no pasó desapercibida para el chico mayor. Podía sentir su pecho apretarse nerviosamente y tragó, con las palabras atascadas en su garganta. Nunca antes había muerto nadie a su alrededor. Tal vez eso lo alejaría de esta pesadilla y lo devolvería al mundo real. No estaba seguro, era lo único que él, apartó la mirada de ella, avergonzado de encontrarse con su mirada. Si estuvieras en cualquier otra condición, te daría un poco de sentido común. Ella refunfuñó mientras se cruzaba de brazos y daba un paso atrás para poder mirar al lamentable chico frente a ella. Lentamente, tragándose su desgracia, la miró y su estupor se perdió por un momento. Su boca se abrió ligeramente y luego se cerró antes de que una horrible y enfermiza sonrisa dulce apareciera en sus labios. Mezclado con sus tristes ojos marrones, Misty exhaló: regresaste. No era una pregunta. Fue una declaración. Una declaración honesta y sencilla que la tomó completamente desprevenida. Parecía sorprendido. Un pequeño sonrojo se apoderó de sus rasgos y frunció los labios con enojo para ahogarlo. Por supuesto que sí. No iba a dejarte aquí solo. Su rostro se arrugó de manera inconexa, reemplazando la sonrisa. ¿Por qué? Las cejas de Misty se alzaron y presionó su pulgar contra su barbilla y golpeó suavemente el suelo con su talón. Porque, de hecho, fue una pregunta maravillosa. Ya le habían dicho que volviera a casa y sus servicios ya no eran necesarios. Estaba libre de culpa. Pero fue más que solo eso. Ella se encogió de hombros. Es simplemente lo que soy. Ella le aseguró, viendo un brillo de agradecimiento formarse en sus ojos y una sonrisa tirando de sus labios. Ella descartó esto y sacó algunas revistas de su bolso, así como un periódico local y los arrojó de golpe a los pies de su cama. Tampoco se supone que deba estar aquí en este momento. Afortunadamente, el personal del hospital se preocupa por ti, de lo contrario no te habrían llamado. Miró rápidamente su reloj de pulsera y luego volvió a mirarlo a él, quien hojeó las revistas nerviosamente antes de volver a mirarla. Ahora, Ash Ketchum, si recibo otra llamada telefónica informándome que estás tratando de cancelar la suscripción antes de tiempo, volveré. Se llevó dos dedos a los ojos y luego los apuntó hacia él. Y si el sueño que Misty creaste se parece en algo a mí, sabes que estarás en un mundo de dolor. Ella le advirtió, entrecerrando los ojos hasta convertirlos en rendijas. Miró las revistas. No eran solo revistas de batalla, eran revistas de noticias mundiales, así como artículos de geografía, y sollozó cuando su barbilla comenzó a temblar ligeramente en respuesta al amable gesto. Su rostro se contrajo cuando él la miró con esos ojos brillantes y llorosos y tuvo que ponerse las gafas para apartar los ojos y mantener la compostura. No sé qué decir, gimió en voz baja, pero Misty puso sus manos en sus caderas y golpeó sus talones. ¿Que intentarás mejorar? Ella lo miró con una mirada obediente, su voz exigía su atención. No estás muerto, Ash, y si sigues así, lo estarás. Así que no te rindas. Puedes hacerlo. Ash la observó mientras hablaba, incluso bajo lentes oscuros, su sonrisa, la sonrisa auténtica de Misty era la misma como la recordaba. A pesar de que se sentía muerto por su ayuno de 3 días y avergonzado de sí mismo por cómo estaba actuando, su pecho estalló en calor y él le devolvió la sonrisa genuinamente. Voy a tratar de... Él le aseguró, pero ella no pareció impresionada mientras se echaba el bolso al hombro y avanzaba hacia la enfermera que había estado vigilando la puerta. Tuvo que irse, por supuesto, todavía estaba suspendida. Será mejor que hagas algo más que intentarlo. Podría ir a la cárcel por colarme aquí. Ella murmuró antes de lanzarle un rápido saludo y salir de la habitación manteniendo la cabeza gacha. Ash se recostó, parpadeó ante la puerta por donde salió y se estremeció. Debía haber tenido frío porque se sentía entumecido y confuso al mismo tiempo. Ya sea que se diera cuenta o no, se parecía mucho a cómo él la recordaba e hizo que su corazón se acelerara cuando colocó una mano sobre su pecho. Si ella era como la recordaba, tal vez había una pequeña posibilidad de que no se hubiera imaginado todo. Alguna parte, algunas personas, tal vez, solo tal vez había una pequeña posibilidad de que ellos también fueran reales. Había esperanza.
volvió su atención a las revistas que tenía delante y abrió la primera página, dándose cuenta de inmediato de que él, si no le creía a Misty antes, lo hizo ahora. No sabía ni la mitad de estas palabras. Se estremeció y se pasó la mano por la cara, antes de profundizar en la revista del entrenador, leyendo tantos artículos como pudo. Solo tendría que descubrir cómo funcionaba este mundo y luego determinar hacia dónde ir a partir de ahí. Descubriría por qué le pasó esto. Después de todo, debe haber habido alguna razón, ¿verdad? Misty tenía razón, este no era él. Su mundo no era el mismo, pero él era el mismo. Ash Ketchum no se rindió. Simplemente no pudo. No con su madre, el profesor Oak, Pikachu e incluso Gary ahí fuera. Eran reales, y eso, pensó Ash con un resoplido decidido, era al menos suficiente para vivir hasta que pudiera descubrir el resto. Capítulo 6. Avanzando. Una semana después del momento de debilidad de Ash, estaba un poco mejor. Un Ash más fuerte y brillante estaba sentado en su cama de hospital, hojeando perezosamente una revista mundial. Ahora que era consciente de su situación, se le permitía disfrutar de las sencillas bromas que recibían otros pacientes. A diferencia de sus primeras semanas en el hospital, tenía un televisor en su habitación, ventanas abiertas y revistas nuevas para leer todas las mañanas. Además, después de que se levantó la prohibición de Misty hace 3 días, ella también le trajo material de lectura. Al principio, fue muy difícil aceptar toda la información diferente, pero Ash se volvió como una esponja de todos modos, absorbiendo toda la información que se perdió en los últimos 10 años. La primera información que buscó fue la división de las regiones. Sorprendentemente, todas las regiones con las que soñaba existían. Por desgracia, no estaban tan perfectamente entretejidos en sus cuentos como le hubiera gustado, pero existían, así que no se quejaba. La mayor diferencia en las regiones fue que Kalos se llamaba Francia, lo que aparentemente se debía a que la región abandonó oficialmente la Liga Pokémon hace unos años, por lo que tomó un nuevo nombre cuando lo hizo. Aunque Misty hizo un pequeño trato al respecto, Ash siempre lo llamaría Kalos. En sus sueños, Ash creía que estaba reviviendo el mismo año una y otra vez. Los avances tecnológicos en este mundo eran vastos y cambiaban constantemente, a diferencia del suyo. En su mundo, los Pokémon operaban y funcionaban en la vida cotidiana, mientras que la tecnología era el principal atractivo de este mundo. Por ejemplo, la Pokédex podía cambiar el Pokémon dentro de una Pokébola con un botón, los enormes teléfonos y monitores verdes habían sido reemplazados por pequeñas pantallas portátiles negras y no existía el poder Pika. En términos de batalla, por lo que Ash podía ver, la salud de los Pokémon era monitoreada en las líneas laterales para demostrar su efectividad durante la batalla, y los villanos en realidad tenían repercusiones por sus actividades ilegales. El robo de Pokémon era suficiente para enviar a alguien a prisión por un mínimo de 10 años. Ash ni siquiera estaba seguro de que el mundo que había soñado tuviera una prisión, y mucho menos un juez, un jurado y un verdugo. Sin mencionar que todavía se sentía moderadamente incómodo llamando a los últimos 10 años de vida un mundo de ensueño. Ash suspiró cuando el pensamiento cruzó por su mente, pasando otra página de la revista. Poco a poco se estaba acostumbrando a ello. Llenar su mente con las muchas diferencias entre su mundo y este, permitió que su cerebro se recuperara. Ser capaz de concentrarse en mejorarse a sí mismo fue una gran distracción del estrés abrumador que realmente padecía su mente. Manos ocupadas significaban una mente ocupada, lo que significaba que Ash no necesitaba pensar tanto. Acerca de todo. En el televisor de la esquina de su habitación reproducía un artículo sobre el equipo Rocket que apenas escuchaba. El presentador de noticias encabezó todo el vandalismo del equipo Rocket en los últimos 8 años. Si bien su equipo Rocket, Jessie, James y Meowth, eran tontos que se concentraban solo en apuntar a Pikachu y fallaban estrepitosamente, el equipo Rocket de este mundo aparentemente era una amenaza hasta el año pasado. Su líder, que se descubrió que era Giovanni, el ex líder del gimnasio de Viridian City, fue considerado responsable de sus acciones. Cargos de asalto y agresión, robo, asesinato ocasional, secuestro, y la lista sonaba cuanto más hablaba el presentador de noticias. Francamente, la noticia de prisión y cadena perpetua fue un poco abrumadora para Ash, quien hasta hace 3 semanas no sabía que algo así podía existir. Incluso cuando la oficial Jenny atrapaba a un tipo malo, parecía que reaparecía en cualquier oportunidad, independientemente. Ash se burló de la idea mientras apagaba el televisor. Cuanto más tiempo estaba despierto, más se daba cuenta de que no importaba cómo lo disfrazara, su mundo de sueños tenía menos sentido. Las acciones no tuvieron consecuencias viables.
Todos repitieron las mismas tareas continuas y, pase lo que pase, al final todo salió bien. Nunca mejoró, y cuando alguien finalmente comenzó a mejorar, su mente rápidamente lo reemplazó con alguien nuevo y brillante. El terapeuta, un hombre larguirucho llamado Sebastián, le dijo a Ash que esa era su forma de afrontar la situación. Cada vez que alguien comenzaba a madurar, el cerebro de Ash, que todavía era la encarnación de un niño de 10 años, no podía permitírselo. Por lo tanto, los reemplazaría con una nueva contraparte, comenzando constantemente desde abajo. Ash se movió y se reclinó en su cama, presionando su cabeza contra la cabecera y cerrando los ojos con fuerza. Como Ash no sabía lo que era ganar antes de estar en coma, no estaba seguro de poder ganar en la tierra de sus sueños en coma, por lo tanto, el ciclo interminable de sus sueños. Lucha, compite, pierde. Ash se estremeció, volviendo su atención a una revista que un médico mayor le había dado con la imagen de una mujer frente a ella. El médico mencionó algo sobre tener 20 años y otras funciones, pero Ash realmente no estaba escuchando cuando comenzó a despotricar. Lo dejó en su regazo antes de mirar el reloj que colgaba en la pared frente a él, encima del calendario que compró Misty. Eran las 7 am y Ash ya estaba levantado, leyendo periódicos y artículos y viendo los titulares de las noticias. Si alguien le hubiera preguntado hace unos años, cosa que no pudieron porque estaba en coma, puso los ojos en blanco, nunca habrían sospechado que Ash Ketchum estaba tratando de aprender a través de material de lectura. De hecho, sus mañanas no eran más que lectura hasta que la fisioterapia le robaba unas horas y luego se iba a almorzar. Después de eso, pasaba una hora con el terapeuta del hospital y luego regresaba a fisioterapia antes de regresar a su habitación por la noche, donde veía World Action News y leía más sobre este nuevo mundo. Ash tenía un horario, un régimen tonto y reconfortante. Por otro lado, Misty corría a su propio ritmo. Ash tamborileó sus dedos contra su muñeca esperando impacientemente escuchar el familiar clic de tacones viniendo por el pasillo. A veces llegaba temprano, otras veces llegaba más tarde, según sus estándares. Sin embargo, cuando el sonido de sus tacones resonó repentinamente en su habitación, un suspiro de alivio escapó de su boca. No era que tuviera miedo de que ella no volviera después de su incidente, pero tal vez sí lo era un poco. Últimamente, cuando Misty venía de visita, siempre traía algo nuevo e interesante para Ash. Ayer, el segundo día desde que regresó de su suspensión, le mostró a Ash cómo funcionaba su teléfono. Era la versión mejorada del Pokegear de hace 10 años lo que recordaba. También le mostró fotografías del gimnasio de Cerulean City, que era 3 veces más espectacular de lo que él imaginaba y, mientras desinflaba con orgullo su globo, no tenía un rocío gigante en el cartel. A Misty le quitaron eso hace años. Ash se rió cuando se detuvo a charlar con algunas enfermeras en la estación. Durante las primeras semanas, odiaba a todos los miembros del personal, ahora parecía amigable con la mayoría de ellos. Mientras se acercaba a la puerta, Ash buscó algunas revistas y tiró de la cola de caballo corta que llevaba atado el pelo. Tal vez fuera una tontería, pero quería verse presentable en contraste con la siempre prístina Misty. Su apariencia fue uno de los elementos más difíciles de adaptar en este nuevo mundo. Siempre se veía bien, incluso cuando no lo intentaba. Atrás quedaron los años de ropa juvenil y cabello desordenado, reemplazados por ropa práctica pero elegante. Ash no sabía si fue la fuerte influencia de sus hermanas lo que provocó el cambio, o si simplemente fue así como creció. De cualquier manera, se sentía mediocre en su presencia, especialmente cuando todo lo que podía usar eran batas de hospital o batas médicas, sin excepciones en ningún lado. No poseía ninguna ropa. Cuando Misty entró esa mañana, vestida con un par de jeans acampanados ligeramente acampanados y un chaleco amarillo con una camiseta negra ajustada y el cabello recogido en una cola de caballo descuidada, sabía que finalmente había conseguido esa mejora de vestuario de la que se quejaba. Buen día. Chilló, sosteniendo la revista cuestionable en sus manos. Cuando ella le sonrió, le dolió el corazón. Sus ojos eran brillantes, orgullosos, pensó hasta que vio la revista, y de repente todo su rostro se frunció al ver a la mujer semidesnuda sentada en la portada de la revista en la que él estaba tratando de parecer ocupado. Ash se sorprendió cuando ella se acercó a él, sin saber por qué estaba tan enojada de repente, hasta que le arrancó la revista de los dedos con un chasquido. No es necesario que mires eso. Ella ladró, tirando la suciedad al cubo de basura mientras doblaba la esquina alrededor de su cama. Ash rió nerviosamente, aún teniendo la inocencia de un niño de 10 años, no entendía el asunto. Por suerte para él, ella lo reconoció. ¿Qué médico te dio esa mierda?
Misty refunfuñó, pero no esperaba una respuesta. Ash se encogió de hombros mientras colocaba el café extra que había traído sobre su mesita de noche. Tenía uno en la mano para ella cuando se sentó. Con cuidado, rodó una pierna sobre la otra, hizo rodar la silla de ruedas junto a la cama de Ash y le quitó el control remoto del televisor de la mano con un movimiento suave. Hoy serán los anfitriones del campeonato de la Liga Índigo. ¿Quieres verlo? Ofreció, sin hacer contacto visual. Ash se estremeció visiblemente ante la sugerencia. No estaba listo para ver batallas Pokémon todavía, algo en ellas le jaló el corazón y le quitó el aire del pecho al mismo tiempo. Todo su mundo giraba en torno a luchar contra Pokémon, solo para descubrir que nada de eso sucedió en realidad. No, en realidad. Sí está bien. Su voz débil la tomó fuera de equilibrio y se giró para interrogarlo con firmeza. ¿Seguro? Ella cuestionó, conociendo bien su amor por las batallas por sus charlas anteriores sobre ellas. Sin embargo, eso fue antes de que se diera cuenta de que había estado dormido durante 10 años. Finalmente, Ash asintió con valentía pero hizo una mueca de incomodidad. Misty se encogió de hombros, está bien. Dijo, comenzando el cambio de canal que comenzaría durante los siguientes minutos. Mientras Misty se ocupaba de encontrar un programa en la televisión, Ash decidió darle otra oportunidad al café. Después de todo, sería de mala educación rechazar el regalo. Tomando un pequeño sorbo del jugo negro, arrugó la cara y sacó la lengua. El sabor amargo le puso los pelos de punta, así que lo dejó de nuevo sobre la mesa y chasqueó los labios con disgusto mientras miraba a Misty. Ella siempre le llevaba un java de cortesía los últimos días que venía de visita, pero él no tenía idea de cómo podía soportar el sabor. Muchas veces terminaba bebiendo su propio café y luego el de él. Si él no lo hubiera tocado, o si no se hubiera enfriado, o realmente, ella lo bebió de todos modos. Una parte de él pensó que había comprado dos simplemente para justificar la ingesta extra de café por la mañana. Entonces, ¿qué tal Casen Model? El tono de su voz era casi vertiginoso cuando pasó al programa en cuestión. Ash gimió. ¿Algo más, por favor? Murmuró mientras se frotaba la cara. No tenía ganas de volver a ver a un grupo de mujeres caminar arriba y abajo de una pasarela con atuendos diferentes, extraños y de aspecto extraño. Ese fue el montaje del infierno de ayer. Hoy, Ash quería un poco de paz. ¿Historias de viaje? Apretó los labios formando una línea y pasó a la telenovela que giraba en torno a las aventuras de 6 entrenadores obligados a viajar juntos. Ash arrugó la cara cuando comenzó la pantalla de título y miró al pelirrojo con lástima. Creo que la televisión es una mala idea, gimió, inclinándose para quitarle el periódico más nuevo de su regazo. Misty se encogió de hombros mientras presionaba el botón de encendido, volviendo toda su atención a la bebida caliente que tenía en sus manos. Inhalando su tostado oscuro, lo sorbió gratuitamente mientras Ash revisaba los titulares, escaneando todo como una computadora. Leyó obituarios, artículos femeninos, anuncios de búsqueda de empleo e incluso artículos de noticias y política de Viridian City. Muchas cosas de política no las entendía, aparentemente había un llamado para evitar que la liga tuviera tanto poder, pero solo hojeó el artículo, no estaba preparado para abordar las cosas pesadas. En cambio, pasó a la sección de cómics, donde su rostro adquirió un brillo sobrenatural. Misty observó cómo él esbozaba una pequeña sonrisa y finalmente soltaba una carcajada. ¿Bueno soy? Misty preguntó mientras inclinaba su taza hacia él. Él asintió tímidamente mientras dejaba el papel junto a su bebida. Habiendo terminado el suyo, disparó el vaso al contenedor de basura al otro lado de la habitación con una precisión asombrosa, y luego agarró el de Ash mientras hacía rebotar su pierna hacia arriba y hacia abajo. Nervioso o emocionado. Ash arqueó las cejas hacia ella. Misty puso su bolso en su regazo. ¿Has desayunado ya? Cuestionó con los labios perfectamente pintados. Ash se rió levemente, viéndola rebuscar en su bolso de interminables suministros. Pase lo que pase, ella siempre parecía tener todo lo que necesitaba. Quizás fue su bolso, o quizás fue su voluntad de estar preparada para cualquier cosa. Todavía no, respondió finalmente, captando su atención mientras hacía un gesto con los dedos para indicar que iba a caminar hasta allí. Pero la enfermera aún no ha venido para acompañarme a la cafetería. Añadió sinceramente. Desde su incidente hace una semana, reinició sus rigurosos esfuerzos para recuperar el equilibrio perdido. Casi tenía la capacidad de caminar libremente por su habitación. Ni siquiera necesitó ayuda para visitar el baño, lo cual fue maravillosamente empoderador.
Ayer mismo, los médicos finalmente aprobaron su ingesta de alimentos normales, y se habló de que podría ser transferido a un centro de fisioterapia para poder concentrarse más de su tiempo en curarse en lugar de tener horas de períodos de espera entre visitas. Las cosas estaban mejorando, aunque solo fuera un poquito. La boca de Misty se torció en una sonrisa mientras revelaba un saco marrón de su bolso. Bueno, entonces tuviste suerte. Ella chirrió mientras abría el saco para revelar dos burritos cuidadosamente envueltos del tamaño de la mano de Ash. Parpadeó ante la comida con asombro y se rascó el cuello con torpeza. Claro, el médico dijo que podía comer comida normal, pero Ash no estaba seguro de que eso fuera exactamente a lo que se refería. ¿Puedo comer esto? Son solo huevos, croquetas de patata, queso y tocino envueltos en una tortilla de flores perfecta. Ella le lanzó el aroma. Pero, si no lo quieres, puedo llevarte a la cafetería como planeaste. El olor de la comida del desayuno lo atormentaba con su perfecta combinación de sabores. Su boca salivaba mientras se lamía los labios. Su estómago le gruñó, recordando la horrible experiencia de las comidas de ayer, y con avidez extendió la mano y tomó la envoltura de sus dedos. Maldita sea ella y sus tentaciones. Misty le sonrió con orgullo mientras abría el envoltorio de papel de aluminio. Es de la tienda del centro de la ciudad, así que, con suerte, no sufrimos una intoxicación alimentaria. Dijo alegremente, su humor alegre una vez más llamó la atención de Ash. Él entrecerró los ojos hacia ella. ¿Intoxicación alimentaria? No cocinaste esto, ¿verdad? Diciéndome que es del centro como un disfraz o algo así, reflexionó dolorosamente con una ceja arqueada, examinando el envoltorio del desayuno. Misty lo fulminó con la mirada, ya que ya había dado un mordisco. Odiaba que él supiera que era una cocinera terrible cuando se suponía que él no debía saber eso de ella. Intentó no fruncir el ceño. Cuida tu lenguaje. Ella le advirtió, obteniendo una amplia sonrisa en respuesta mientras él también abría el papel de aluminio y comenzaba a masticar la bondad celestial, que era todo lo delicioso del desayuno envuelto en un burrito perfecto. El primer bocado fue lento, probando los sabores contra su lengua antes de que su estómago y su boca coincidieran rápidamente en que esto no era veneno y que, de hecho, era el paraíso en la tierra. Supuso que el camino más rápido hasta el corazón era directamente a través del estómago. Misty tuvo que contener la risa mientras negaba con la cabeza. Al verlo casi devorar la comida grasosa de un bocado, pensó que tal vez simplemente se lo había tragado entero. Al líder del gimnasio le costó creer que hace solo una semana, estaba tratando de morirse de hambre para volver a entrar en coma. Ahora, no podía conseguir que dejara de comer. Todos los días, Ash se quejaba de tener hambre, que fue la razón principal por la que eliminaron la prohibición de comer alimentos sólidos. Su cuerpo quemaba demasiadas calorías durante el ejercicio cuando comía alimentos blandos. Entonces le dieron luz verde para que volviera a comer bastante bien lo que quisiera, siempre y cuando lo hiciera con moderación. Un apetito saludable significaba que estaba curando las heridas restantes, haciéndose más fuertes cada día. Misty pudo ver que había recuperado gran parte de sus fuerzas en poco menos de un mes. Aunque estaba sorprendida, tuvo que admitir que estaba sorprendida. No pensó que después del incidente ocurrido en el jardín él se recuperaría tan rápido. Desafortunadamente, ese brillo infantil parecía haber desaparecido para siempre. La naturaleza inocente de su ignorancia se evaporó con la verdad de su situación. Como resultado, parecía un poco más fuerte. Después de su suspensión, el primer día de regreso de Misty lo pasó en silencio, esperando que Ash hablara, pero él nunca logró hacerlo. Ella a menudo pensaba que su comportamiento era simplemente abrumador, pero él, sinceramente, parecía muy avergonzado de lo que había hecho. Ayer estuvo un poco mejor, la saludó con una sonrisa, conversaron un rato, pero nada espectacular. A diferencia de antes, Misty también se quedaba toda la mañana y luego regresaba por la noche una vez que terminaban sus sesiones de terapia para ver cómo le había ido el día. Un cambio total con respecto a cómo se comportaba antes del incidente en el jardín. No es diferente al cambio de Ash. Estaba prácticamente sonriendo ahora. Una sonrisa apareció en sus labios. Con la boca llena, Ash parpadeó cuando notó que ella dejó de comer para mirarlo fijamente. ¿Qué? Preguntó, mientras el más mínimo trozo de comida caía de su boca. Su boca se torció cuando una vena estalló. No hables con la boca llena. Gritó de repente, con una grieta en su ira. Con el rostro rojo, Ash tragó, casi ahogado, y luego miró hacia abajo, avergonzado, ante su orden.
Ella movió su muñeca y luego comieron en silencio por un momento antes de que él retorciera los dedos alrededor de la comida, lanzándole breves miradas con ojos brillantes y apagados. No tienes que seguir viniendo aquí, ¿sabes? No voy a hacer nada estúpido. Ofreció torpemente, mirando hacia el suelo. Misty, sin embargo, no perdió el ritmo. ¿Somos amigos, no? Preguntó, mirándolo mientras dejaba su comida sobre la mesa y pescaba su café, el suyo, para tomar un sorbo. Tenía los ojos medio cubiertos por el flequillo mientras hablaba, y Ash descubrió que tenía la garganta seca y su corazón se aceleró ante su comentario. Supongo. Se las arregló, solo para ver cómo sus ojos volvían a su taza de café desechable. Entonces, como tu amigo, debería visitarte. Frunciendo los labios, miró al techo con una leve y traviesa sonrisa. Además, de todos modos no tengo nada mejor que hacer. Ash se burló, eres líder de gimnasio. Estoy seguro de que tienes mucho que hacer. Luego, una risa profunda y aterradora surgió de su garganta mientras respondía. Sí, pero mis hermanas están allí ahora mismo. Se quitó el flequillo de la cara y le reveló a Ash la cascada de ganancias que brillaban a la luz del sol. Además, no he tenido vacaciones en años y no tengo muchos amigos verdaderos fuera de la liga, así que, en realidad, ¿qué mejor lugar para pasar el tiempo que en un hospital con un tipo que apenas conozco? Él sonrió ante eso, sonriendo de oreja a oreja ante su naturaleza pasivo-agresiva, sin embargo, antes de que pudiera responder, ella agregó pensativamente. Es como estar borracho en un bar, no sabes lo que estás haciendo allí, pero no estás lo suficientemente borracho como para irte. El rostro de Ash cayó cuando una ceja se levantó. Completamente confundido. Al darse cuenta de que la analogía se le escapaba, ella lo despidió. Lo siento, no entiendes esa referencia. Ella murmuró mientras tocaba su cabello suavemente. Ash ofreció una débil sonrisa. Al menos entendía el principio subyacente. Estaba aquí porque quería estar, no porque se sintiera culpable, o al menos era muy buena ocultándolo. Gracias. Fue todo lo que Ash pudo reunir, agradecido por su presencia. A pesar de que la Misty mayor y adulta era tan distinta a la suya que él imaginaba, esta también era agradable, y aún mejor, porque era real. Terminaron el desayuno en silencio. Después de que Ash devorara su propio desayuno, Misty le ofreció la segunda mitad del suyo, que él comió egoístamente. Él era un triturador de basura ambulante, ella solo esperaba que no se enfermara. Misty se retorcía hacia adelante y hacia atrás en el asiento, ocupando sus manos golpeando con sus uñas el reposabrazos de plástico de la silla mientras se devanaba la cabeza buscando un buen momento para sacar a relucir ese tema. Su madre. ¿Escuchaste que se supone que debo cambiar de instalación? Reflexionó, lamiéndose los dedos. Su rostro decayó mientras lo miraba. Sí, y dijo que tenía malos modales. Escuché eso. La enfermera de la estación lo mencionó cuando entré. ¿Estás emocionado? Giró la silla para mirarlo mientras se apoyaba el tobillo en la rodilla y apoyaba la barbilla en la palma de la mano. A cambio, Ash se sentó hacia atrás y apoyó los hombros contra la cabecera una vez más. Lo soy, pero no sé a dónde me enviarán. ¿Crees que me enviarán a Pueblo Paleta? Preguntó, frotándose las manos contra la manta mientras hablaba. Misty torció los labios y luego los chasqueó. No, hay un hogar de vida asistida justo al final de la calle de aquí. Allí es donde lo más probable es que te transfieran. Sus insensibles comentarios lo desinflaron mientras se inclinaba hacia adelante y hacía pucheros. A su vez, ella puso los ojos en blanco. Ash arrugó la cara. No es ahí donde van los viejos. Murmuró cortésmente obteniendo una risita nerviosa de Misty. Es para más que personas mayores. Su unidad de fisioterapia es para cualquiera que cumpla con los requisitos. A veces personas de todas las edades tienen que visitar allí para rehabilitación. Su tono cortés y pensativo hizo que Ash volviera a su entusiasmo. Mirando hacia la ventana, pensó en la posibilidad de salir del hospital y habló efusivamente. Tal vez incluso podría salir solo. ¿Mencionaron cuándo podría ser la transferencia? Suspiró agridulce. Cuanto antes mejor. Misty respondió automáticamente, y luego lo miró con los ojos muy abiertos. Él la miró desconcertado. ¿Por qué? Bueno, se frotó la nuca y luego entrelazó los dedos sobre la rodilla. A decir verdad, el hospital está, bueno, van a empezar a cobrarte pronto si no pueden encontrar a mi mamá. Él terminó la frase por ella y ella inhaló profundamente mientras sus ojos miraban hacia sus sábanas con preocupación. Si bien él debería haber sido acusado en primer lugar, el hospital quería intentar ahorrarle parte de la responsabilidad al paciente en coma.
Desafortunadamente, no parecía que fuera a tener éxito. El humor y la alegría que alguna vez dominaron la sala se desvanecieron. Misty, tratando de reparar el momento, se aclaró la garganta. Lo que me lleva a mi siguiente declaración, murmuró rápidamente. Jugueteando incómodamente con su teléfono, se acercó a la cama de Ash empujando la mesa fuera del camino. Miró la foto que ella le presentó. Era una foto de su madre fechada hace 3 años. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras una sonrisa se dibujaba en sus rasgos. Mirar fijamente a la familiar mujer de cabello castaño rojizo le trajo una felicidad genuina. Él exhaló y Misty juntó las manos nerviosamente. No hay certificado de defunción. Añadió poco después, haciendo que sus ojos se abrieran como platos. ¿Qué? Preguntó sin ánimo, sorprendido por sus palabras. Bueno, dado que no pude encontrar ningún registro de muerte, y los obituarios y certificados de defunción generalmente se publican en línea, y no hay ninguno a su nombre, el rostro de Ash se iluminó y le sonrió felizmente por primera vez en días, creyendo verdaderamente que estaba tomando un descanso por una vez. Entonces, dado que no se encontró ninguno, ¿ella debe estar bien? No puedo decirlo con certeza. Dijo honestamente, haciendo estallar su burbuja. Pero lo más probable es que sí. ¿Sí? Gritó Ash, sintiendo que se le quitaba un peso de los hombros. Aunque estaba un poco preocupado de que eso era lo que pensaba Misty cuando, instintivamente, la noticia no lo hizo menos feliz, a pesar de su naturaleza macabra. Ash levantó los brazos en el aire y casi arroja el teléfono de Misty. Ella entró en pánico y se puso de pie para quitarle el teléfono de los dedos antes de que volara por su emoción. Sosteniendo la costosa tecnología contra su pecho, soltó un suspiro vehemente. Sin embargo, la emoción de Ash murió tan rápido como comenzó y sus brazos cayeron a los costados con amargura. Entonces, ¿por qué no está ella aquí? Misty se humedeció los labios, ya preparada para esta pregunta. Tu recuperación aún no se ha vuelto regional. Eso significa que solo está en los periódicos y cadenas de televisión de Viridian City. Así que, si ella vive en Pueblo Paleta, tendría sentido que no lo sepa. No es como esperaba. Tú. Dijo sin esfuerzo mientras le ofrecía al chico una débil sonrisa. Ash asintió e inhaló, tratando de mantener una actitud positiva. Entonces probablemente todavía esté en casa. Se miró los dedos mientras Misty ladeaba la mandíbula hacia un lado. Su tono de piel, aunque no estaba bronceado, ya no era pálido y sus mejillas conservaban un color rosado en todo momento. Se sentía mal por haber hecho ilusiones al chico, pero lo peor sería no decirle nada de nada. Un poco de esperanza no estaba mal. Ash inhaló. No puedo esperar a mejorar. Viajaré a Pueblo Paleta y la sorprenderé. Susurró suavemente, tomando a Misty con la guardia baja. Ella parpadeó y luego sonrió suavemente. Sí. Una parte de él sabía que Delia tal vez ya no estuviera en Pueblo Paleta, pero no había razón para aplastar sus sueños. No, tenía que verlo con sus propios ojos y, hasta entonces, nada era suficiente. Simplemente tenía que mejorar lo antes posible. Tenía que resolverlo todo, entender por qué le pasó esto. Su rostro se arrugó pensando. Sin embargo, Misty no pareció darse cuenta mientras hacía clic sin pensar en su teléfono mientras él retorcía los dedos en las sábanas. Un hábito nervioso. Cuando estuviera mejor, encontraría a su mamá. Se disculparía por hacerla esperar tanto hasta su regreso y todos volverían a ser una familia. Al captar su intensa mirada, Misty se pasó la lengua por los dientes y arqueó las cejas, preparada para plantear una pregunta hasta que Ash se le adelantó. Misty, comenzó, rompiendo el silencio súplica. Sé que se supone que no debo preguntar. Bueno, el terapeuta dice que se supone que no debo, murmuró, mirando los pisos blancos debajo de ellos. ¿Crees que tal vez las otras personas con las que soñé también son reales? Quizás, farfulló nerviosamente, frotándose los dedos mientras su respiración se cortaba en su pecho. Abordar su vida como un sueño todavía era extrañamente doloroso y exhaló para aliviar la tensión que crecía. Misty se encogió de hombros en respuesta y luego se levantó, sorprendiéndolo exitosamente. No lo sé, pero no estaría de más comprobarlo, ¿eh? Ella le dio unas palmaditas en el brazo para indicarle deslízate. Al principio, él la miró con ojos tontos, confundido por el gesto. Ella le dio un codazo una vez más, un poco más fuerte cuando él se dio cuenta con una forma de O formándose en sus labios. Misty está a su lado en la cama del hospital, levantando los pies mientras apoya la espalda contra la cabecera. Era la primera vez que Misty había estado realmente cerca para que Ash pudiera verla con atención.
Aunque sus hombros descansaban en el mismo lugar en la cabecera, los pies de él casi llegaban al final de la cama y los de ella terminaban unos centímetros antes que los suyos. Dulce. En este mundo, él era más alto que ella. A pesar de su felicidad, se guardó el pensamiento para sí mismo mientras ella encendía su teléfono y escribía su contraseña. Ash miró por encima del hombro. ¿Qué quieres decir con verificar? Preguntó, con las cejas levantadas. Investigación. Ella dijo con total naturalidad. De la misma manera que descubrí lo de tu madre. Ante su respuesta, las cejas de Ash se fruncieron. En su opinión, no entendía cómo funcionaban los teléfonos móviles, y suponía que hace 10 años no eran diferentes de la variación que recordaba. Solo que eran mucho más pequeños y aprovechaban el doble de tecnología que hace 10 años, y técnicamente eran una Pokédex. Algún día pensó que tendría uno. ¿Pokélibro? Ash preguntó mientras Misty asentía a su lado, abriendo dicha aplicación. Inocentemente, su brazo rozó el de él. Con los ojos pegados a la conexión, Ash observó con intriga. Ella no pareció darse cuenta, ni siquiera importarle, pero Ash sintió el calor de su brazo desnudo presionado contra el suyo y parpadeó. La cercanía física, ese fue un fenómeno muy extraño. Las enfermeras normalmente usaban guantes cuando lo ayudaban, y él mentiría si dijera que sus manos no solían estar dolorosamente frías. Misty, sin embargo, estaba cálida. Era extraño lo poco que eso le importaba en la tierra de sus sueños. En silencio, Ash obligó a su atención a volver a la tarea que tenía entre manos. En la pantalla del teléfono celular, una imagen con la cara de Misty cargada en una esquina, con su información de contacto y nombre escrito al lado de la imagen. Cualquiera que fuera la solicitud, le pareció extraño que mostrara su información personal. Sin embargo, antes de que pudiera comentar, Misty presionó un botón y luego levantó el teléfono. Por solo un momento, vio que le devolvían la mirada. ¿Qué es eso? Preguntó, luciendo completamente estupefacto cuando el teléfono hizo un chasquido de su cara desconcertada y la de ella sonriendo. Parpadeando una o dos veces, rápidamente se dio cuenta de que su apariencia tonta y la alegre de ella eran una característica permanente de su teléfono. Misty les había tomado una foto. Con unos pocos movimientos, la imagen pasó de la pantalla en la que la había tomado a una enmarcada en el sitio web que abrió. En el título estaba pegado "Me estoy divirtiendo más que tú", con los nombres de sus hermanas incluidos en la descripción. Tarareando, parecía y sonaba muy orgullosa de sí misma, sofocando su risa mientras lentamente registraba a Ash. Su boca se abrió, evidentemente volviéndose de un profundo color escarlata. ¿Qué fue eso? Gritó vergonzosamente. Nunca fue una persona vanidosa, pero viéndose a sí mismo, no estaba acostumbrado. Apenas se parecía a él mismo. Ash intentó quitarle el teléfono, pero ella ya se había estancado en una alegre carcajada. Ella sostuvo el teléfono lejos de él, sobre el costado de la cama, donde él no podría alcanzarlo a menos que cayera sobre ella. Brumoso. Gimió, cerrando los ojos con fuerza mientras ella le guiñaba un ojo y le sacaba la lengua. Lo guardaré para siempre. Ella se rió alegremente mientras él hacía un puchero en respuesta. Sin embargo, como adulta, el puchero no la afectó. Un partido deslumbrante, la ganadora. Misty. Su lasciva mirada obligó a sus brazos a doblarse a la altura de su pecho, y ella sonrió victoriosa mientras apoyaba el teléfono en su regazo mientras hacía clic en el botón de búsqueda en la parte superior de la página. Basta de tonterías. ¿Recuerdas algún nombre? Preguntó, yendo al grano, aunque Ash todavía resopló en represalia por la imagen. Brock Harrison. Murmuró, pensando que también podría comenzar con la persona que conoció justo después de Misty. Y supuestamente eran sus frustraciones sexuales reprimidas, en palabras de su terapeuta. Su teléfono fue bajado por la frustración y ella lo miró con dureza. ¿En serio? ¿El Brock con el que soñaste es una Harrison? Ella bromeó enojada, su tono grosero hizo que su confianza se desinflara. Sí. Murmuró preocupado. Misty exhaló y meneó los hombros. Bueno, él existe. Ese es el líder del gimnasio de Pewter City. Ella respondió, volviendo su atención a su teléfono para escribir su nombre en la barra de búsqueda. Misty estaba bastante segura de que no tenía un perfil de Pokéball porque la mayoría de los líderes de gimnasios intentaban mantenerse alejados de los sitios web de redes sociales, pero valía la pena intentarlo. ¿Nunca salió de Pewter City? La voz de Ash se elevó con cuidado mientras su corazón latía con fuerza. No que yo sepa, estuvo en la última asamblea de la Liga Pokémon en junio, así que, a menos que haya renunciado en el último mes, lo dudo.
Se mordió la uña, aparentemente perturbada por la serie de acontecimientos. Su teléfono vibró en su mano, las notificaciones aumentaron desde que subió esa foto de ella y Ash. Él, sin embargo, no se dio cuenta. Eso es extraño. Odiaba ser líder de gimnasio. Murmuró Ash mientras inclinaba la cabeza hacia la ventana, pensando en su viejo amigo. ¿Brock seguiría siendo la misma persona? ¿O todo ese asunto del criador de Pokémon fue tan tonto como parecía? Ash se puso rojo y se cubrió la cara con la palma. Nunca dije que lo disfrutara. Misty se quebró. El hombre tiene como 1 millón de hermanos y hermanas que cuidar después de su, Misty murmuró, y continuó con fuerza. Incluso si tuviera sus propios sueños, no tenía forma de perseguirlos. Ash parpadeó ante su respuesta. Parece que sabes mucho sobre él. Él es un líder de gimnasio, yo soy un líder de gimnasio. Tenemos que conocernos. Ash parpadeó varias veces. Se conocían. Eso tendría sentido. Los líderes de los gimnasios no estaban unidos en su tierra a pesar de que se daba a entender que sí lo estaban. En su mundo, los líderes de los gimnasios no se conocían entre sí, pero tendría sentido que así fuera, pensó. Ash tragó saliva de emoción cuando la miró. Quería continuar la conversación, preguntarle sobre los otros líderes de gimnasio, pero tenía más personas que encontrar con su ayuda. ¿Qué pasa con Tracey Sketchit? Preguntó, observando cómo Misty escribía el nombre, riéndose para sí misma ante la imagen que apareció. Incluso Misty era una fanática de los buenos juegos de palabras. Islas Naranjas. Artista famoso. Dibujante famoso. Le mostró a Ash la página en la que se encontraba, indicándole sus trabajos que mostraban muchos Pokémon diferentes. Su imagen de exhibición reflejaba una de profesionalismo. Un chico de cabello oscuro que llevaba una diadema sostenía un cuaderno de bocetos bajo el brazo, parado cerca de una hermosa pintura de un pájaro raro que emite un arco iris. Ash señaló objetivamente al pájaro. Conozco ese Pokémon. Pensé que estábamos buscando gente. Misty intervino sarcásticamente. Ash ignoró su sarcasmo y respondió con entusiasmo. ¿Qué Pokémon es ese, Misty? ¿Parezco una Pokédex? Ella refunfuñó y luego miró más de cerca la foto. No lo sé. No todos los Pokémon han sido descubiertos, y además, a menos que sea un Pokémon de agua. No podría decírtelo de todos modos. Ash se retiró, tratando de recordar de sus propios sueños qué era. Algo en ello me resultaba muy familiar. Lo había visto antes. Varias veces. Tenía que significar algo, pero últimamente le resultaba cada vez más difícil recordar detalles específicos de sus sueños. Especialmente las cosas más ambiguas. Quizás fue porque se estaba esforzando demasiado por aprender sobre este nuevo mundo, estaba perdiendo espacio para la información anterior. Sin embargo, Ash entrecerró los ojos, devanándose el cerebro en busca de la respuesta. Al ver su cara fruncirse pensativamente, Misty salió de la página de Tracey y luego hizo clic en la barra de búsqueda nuevamente. Así que son dos los que existen, ¿escucho un tercero? Murmuró, sacando a Ash de sus pensamientos. Magimax. Son hermano y hermana, pero no sé su apellido, hizo una pausa. Sus padres eran los líderes del gimnasio Petalburg de Oen, si eso ayuda, observó mientras Misty cambiaba las pantallas de su teléfono, levantaba brevemente la página que tenía la cara de su madre y escribía la información que Ash le dio. Un motor en la parte superior y lo presentó. Después de un segundo, resultó positivo. Eres tremendamente específico. Ella murmuró, aunque Ash quedó impresionado de que ella no estuviera aterrorizada por sus nociones. Cuando él le decía algo originalmente, ella siempre tenía una expresión de terror en su rostro. Ahora parecía aceptar la idea de que él no era exactamente normal. Entonces, ¿son reales? Preguntó, tratando de mantener su tono ansioso en una base neutral. Misty ladeó la cabeza sin pensar. Hay un arce de mayo de la región de Oen. Ash miró para ver la pantalla, pero ella la apartó de él antes de que pudiera mirar. Antes de que respondas, ¿cómo es ella? Preguntó con una sonrisa traviesa. Ash farfulló, poco impresionado y bajó las cejas. Bien, él jugaría este juego con ella. Cabello castaño claro, ojos azules y llevaba un pañuelo rojo o verde. El primer Pokémon fue una antorcha, al igual que tú, probablemente parece mayor, diferente. Al llegar al final, evitó la desagradable mirada de Misty, que frunció los labios. Sí, diferente. Se burló mientras se burlaba y ponía los ojos en blanco. Pero estás en lo correcto. Al girar la pantalla hacia Ash, su rostro se iluminó. Eso fue Mayo. Ya mayor, con el pelo un poco más corto y sin pañuelo, pero era Mayo. Ella era real. Ella existió.
Habría saltado si no hubiera sido porque Misty estaba sentada sobre su manta y él aún se estaba recuperando. Misty no reflejaba la misma emoción, su aceptación fue reemplazada rápidamente por una expresión de preocupación cuanto más reales resultaban los amigos imaginarios de Ash. Rápidamente escribió el nombre de Max, usando el mismo apellido. Solo que no tenía ningún perfil en Pokéball, pero sí tenía algunos artículos escritos sobre él en la región de Oen. No se molestó en leerlos. A ella no le importaba quién era él, solo que existiera. Ella hizo una mueca, aunque Ash no reflejaba el mismo sentimiento. De hecho, estaba en racha, esa emoción burbujeante e infantil surgía a través de las grietas de su mundo roto y desgarrado. ¿Qué pasa con Dawn Matthews? Él intervino con entusiasmo, solo para haber golpeado inesperadamente un punto muy doloroso para Misty. Ella casi hizo una mueca, pero en lugar de eso se partió el cuello. Ella es real. Fue todo lo que ella ofreció. Siguiente. Ella refunfuñó y Ash se desinfló un poco. Ash parpadeó, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo podrían no saberlo? Todo el mundo conoce a Dawn. Misty refunfuñó, revisando su lista de personas conocidas para encontrar el perfil de Dawn. Hizo clic y allí, sonriéndole, estaban los ojos azules de Dawn y su cabello azul oscuro recogido en una cola de caballo mientras llevaba un vestido rosa brillante. Todo sonrisas. Ella es una coordinadora superior en el área de Sinnoh, como su madre antes que ella. Misty murmuró con tristeza. Usted la conoce. Cuestionó su repertorio hostil mientras observaba cómo sus ojos se movían mientras recorría las fotos de la chica de cabello azul. Más o menos. Me he topado con ella un par de veces debido a la liga Pokémon. No parece que ustedes dos se llevarán muy bien, hizo una mueca con tristeza. Impresionada por su razonamiento deductivo, ella se encogió levemente de hombros. Los coordinadores y los luchadores tuvieron una especie de pelea hace unos años. Estoy un poco amargado por eso. Murmuró, saliendo de las fotos de Dawn como su forma de dar a entender que estaba lista para seguir adelante y que no quería que le hicieran más preguntas. Ash podía respetar eso, estaba seguro de que cuando llegara el momento, Misty sacaría el tema, y si no lo hacía, entonces también estaba bien. La próxima sería Iris. Ella era de Teselia. Unova, ¿tienes apellido? Misty lo animó, tomando a Ash con la guardia baja. Le guiñó un ojo y luego se cruzó de brazos. No, pero tengo un color de pelo. Eso no ayuda. Hay demasiadas Iris para elegir. Misty levantó su teléfono para que Ash pudiera ver la larga lista de más de 3000 resultados. Podía sentir el sudor caer y se movía incómodo. Bueno, ¿hay otra manera? ¿Importa? Los últimos 5 han sido reales, así que solo podemos asumir que Iris también lo es. Misty murmuró, aunque con amargura. Ash arqueó las cejas, sintiendo que estaba captando un nervio suyo, pero decidió no mencionarlo. Lo siento. No quise ofenderte. Murmuró impotente mirándola de reojo. Misty suspiró. No te disculpes, ¿quién sigue? Si bien fue maravilloso que Ash tuviera razón acerca de que todas estas personas eran reales. Todavía estaba descuidando un detalle muy importante. Sin embargo, Misty no estaba lista para reventar su burbuja, así que continuó. Silan, era un conocedor de Unova. ¿Un qué? Misty parpadeó y él se sonrojó furiosamente. Alguien que valora lo bien que se llevan un entrenador y un Pokémon. Él jugueteó con los dedos durante su respuesta y apartó los ojos de ella. Misty luchó contra el impulso de resoplar ante algo tan tonto. Pero supuso que todo era técnicamente posible. Otras regiones tenían sus propias culturas diferentes. Está bien, pero esa no es suficiente información para encontrarlo. Reflexionó mientras golpeaba con sus largas uñas la pantalla plana. Ash bajó los hombros y su emoción murió un poco más. Entonces, ¿qué tal? Chasqueó el dedo. Serena de Vanille, región de Kalos. Ella era una artista Pokémon. Nosotros, se suponía que éramos amigos de la infancia. Sugirió con calma, pensando que no estaba seguro si los amigos de la infancia eran algo que inventó en su mundo de sueños, o un evento que realmente había ocurrido. Las cejas de Misty se alzaron y luego resopló groseramente. Seguro que hay muchas chicas viajando contigo en esos sueños. Ella sonrió burlonamente cuando el rostro de Ash se volvió de un tono rosado y frunció los labios. Vaya, ella es bonita. Comentó Misty, alertando a Ash quien una vez más fue ahuyentado por la palma de Misty. Descripción. Ella sonrió y Ash volvió a cerrar los ojos con fuerza en agonía. Brumoso. Gimió, pero exhaló. Ella le estaba haciendo un favor, él también podría seguirle el juego. Rubia, ojos azules, usa sombrero. Usaba mucho rojo.
ofreció, haciendo que Misty se encogiera de hombros mientras le giraba el teléfono. Suficientemente cerca. Añadió, cuando la página de fans dedicada a la princesa Serena se hizo visible para Ash, cuyos ojos se iluminaron. Mirándolo fijamente había una imagen de Serena, pero mucho mayor. Su cabello estaba nuevamente largo, trenzado, y en la parte superior de su cabeza llevaba una tiara que hacía juego con su vestido rojo formal como en la foto de perfil de la página de fans. ¿Qué es una página de fans? Ash cuestionó y los ojos de Misty se abrieron de par en par. Son para personajes famosos. Felicitaciones, viajaste con un personaje famoso. Misty soltó una risita, dándole una sonrisa muy escéptica. Buen sarcasmo. Presionó, aunque sabía que la lista aún no estaba terminada. Solo hay dos más. Bonnie y Clement, son hermanos de Ciudad Lumiose. Clement era un inventor. Muy bien, veamos qué puede hacer una buena búsqueda. Misty frunció los labios mientras probaba el motor de búsqueda en lugar de la cuenta de la red social. Aparentemente, uno de los ingenieros jefe de Silpro. Es de allí. Un hombre llamado Clement. Le pasó el artículo a Ash, quien sonrió al ver al inventor de cabello rubio, soldado con gafas, mono deportivo y cabello rubio mirándolo. Ese es él. Dijo cálidamente mientras Misty hacía clic en algunos botones y dejaba su teléfono. Ahí lo tienes, ahora sabemos que la mayoría de las personas en tus sueños eran personas reales. Dijo con confianza, observando la mirada soñadora de Ash mientras miraba sus manos. ¿Crees que podría reunirme con ellos otra vez? Preguntó, asombrado. Misty deslizó las piernas del costado de la cama y sacudió la cabeza. Ella siempre tenía que ser la dadora de malas noticias. Sabes que probablemente no te conocen, ¿verdad? Preguntó mientras se deslizaba fuera del costado de la cama, dándole la espalda. El sonido de sus tacones desvió la atención de Ash hacia ella mientras su personalidad eufórica terminaba con un chapoteo. Él se cruzó de brazos y miró hacia el techo mientras ella guardaba su teléfono en su bolso. Misty no recordaba nada de sus sueños, por lo que el resto de sus amigos probablemente tampoco lo recordarían, entonces, ¿por qué importaba si conocía a estas personas o no? No lo reconocerían. Sus hombros cayeron, la depresión se filtró desde cada rincón de su cerebro mientras miraba lastimosamente sus sábanas. Misty estaba erguida, con los hombros anchos mientras sus dedos golpeaban su cintura. Esto da un poco de miedo, Ash. Ella finalmente confirmó, girando la cabeza sobre su hombro para mirarlo. Él la miró con ojos de sierva y luego desvió la mirada con la misma rapidez. No pudo soportar la expresión de preocupación que bailaba en su rostro y exhaló. Un escalofrío recorrió su columna por la separación del calor proporcionado por su cuerpo hace solo unos momentos. Al menos sabemos que no inventé todo, murmuró sin entusiasmo, frotando su brazo donde ella previamente se apoyaba. Me pregunto qué significa eso. Parece bastante extraño, ¿no? Reflexionó, mirando por la ventana hacia el jardín mientras sus tacones golpeaban reconfortantemente el suelo mientras caminaba. ¿Debería significar algo, quiero decir? Aclaró, parpadeando hacia ella. No sé. Ella se rió con seriedad y se encogió de hombros. Es simplemente extraño, eso es todo. Soy raro. Ash reflexionó patéticamente, en su mayoría bromeando, pero tenía una formación de verdad. Bueno, tal vez. Pero no confíe en mi palabra. No soy médico. Ella le aseguró, haciendo contacto visual con él desde el otro lado de la habitación. Si estaba preocupada por esta revelación, no lo demostró, al menos no ante él. Su sonrisa se dibujó en sus labios y él le devolvió la sonrisa. Incluso si significara algo, ya no significaba nada. Ash primero necesitaba concentrarse en mejorar, todo lo demás vendría después. Quizás soy psíquico. Reflexionó en broma, rompiendo la tensión con un martillo. Misty se dio una palmada en la frente. Los psíquicos no existen, Ash. Ella gimió exasperada mientras él se reía entre dientes ante su intento de aligerar el ambiente, feliz de que hubiera tenido éxito. Sinceramente, Ash no estaba listo para ahondar en la pregunta más profunda detrás de cómo logró conocer a todas estas personas en su complicado mundo. No, solo quería dar un paso a la vez. De lo contrario, la presión podría aplastarlo. Ahora tenía que dar pequeños pasos. Lo sé. Él se rió, pero por supuesto recordó que Sabrina era psíquica en su mundo de sueños. ¿Quieres que hable con tu terapeuta sobre esto? Misty cuestionó mientras se apoyaba en el alféizar de la ventana, con el cálido sol en su espalda. Los ojos de Ash se abrieron en réplica y sacudió la cabeza profusamente. ¡No! Está bien. Tengo una sesión con él esta noche y lo mencionaré entonces. Además, no quiero que te vuelvan a prohibir la entrada al hospital.
Añadió como pensamiento posterior, sintiendo su boca temblar incómodamente. Si la transferencia no se realizaba, le preocupaba quedarse atrapado aquí solo todos los días. Si bien Misty podía irse cuando quisiera, su aparición siempre fue una experiencia agradable. Era agradable tener un amigo cerca cuando a nadie más parecía importarle. Misty frunció el ceño. Deja de mirarme. Es raro. Ella refunfuñó, haciendo que Ash casi se cayera de la cama por la vergüenza, sin darse cuenta de que había estado mirándolo. Después de un breve momento de silencio, Ash se recompuso y volvió a mirar las revistas y los periódicos. Misty, murmuró mientras su suave mirada se encontraba con la dura, inclinando su cabeza como si preguntara ¿qué pasa? ¿Podrías contarme lo que me he perdido en los últimos 10 años? Tragó saliva mientras ella se levantaba de la pared y se desplomaba en la silla con ruedas al lado de su cama. Preocupada, ella arqueó una ceja. ¿Estás seguro de que estás listo para aprender sobre esto? Inhaló. Sí, eso creo. Luego añadió. Todos los papeles que me has dado, me dicen lo que está pasando ahora, pero no me dicen lo que pasó antes, tragó, mirando fijamente sus ojos verde mar con desesperación. Mencionaste que los coordinadores y los luchadores se pelearon, y las noticias hablaron antes sobre el equipo Rocket Y. ¿Quieres saber más? Preguntó, cruzando las piernas cuidadosamente. Ash asintió. Bueno, Misty golpeó pensativamente sus uñas contra el reposabrazos mientras chasqueaba los labios y se encogía de hombros. ¿Por dónde quieres empezar? No soy un gurú mágico, hay muchas cosas que yo tampoco sé. Ash sonrió ante su respuesta. Entonces, ¿por qué no empezamos con tu gimnasio? Cuéntame más sobre eso. Misty miró de él al reloj y luego se puso manos a la obra con un suspiro. No tenemos mucho tiempo antes de que las enfermeras te lleven a fisioterapia, pero, supongo que podemos empezar. Siguió la mirada de Misty hacia la ventana mientras ella empezaba a hablar sobre el gimnasio de Cerulean City. En primer lugar, con las renovaciones que se han producido en los últimos años, desde que ella asumió oficialmente el relevo. Ash inhaló, escuchando al azar. Su confusión estaba bastante bien oculta, pensó. Todavía tenía 1.000.000 de preguntas diferentes, pero ninguna de ellas podía responderse de inmediato. Y, francamente, no estaba seguro de querer una respuesta en ese momento. Especialmente si la respuesta fue algo parecido a la revelación de que estuvo en coma durante 10 años. Su mundo ya había sido sacudido y luego puesto patas arriba, y mientras se las arreglaba, apenas lo estaba. No creía que pudiera soportar otra racha de malas noticias. Ash tenía que mantenerse optimista y no podía decepcionarse a sí mismo, ni a Misty, ni a los médicos que lo ayudaron. El simple hecho de saber que las personas que conoció en sus sueños eran reales tranquilizó su alma lo suficiente por ese día. Saber que su madre estaba viva, donde empezaba a tener dudas, le quitó un peso de encima. Miró a Misty, quien tenía la nariz levantada por una idea sobre la que estaba divagando. El hecho de que sus sueños tuvieran una gran cantidad de realidad era algo a lo que podía aferrarse con valentía. Por ahora, eso fue suficiente. Necesitaba concentrarse en la curación, para que dondequiera que lo llevara el futuro, estuviera allí de pie y no acostado en una cama.